Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de El Sombrero de Chaplin, tu podcast de cine favorito. El día de hoy, como siempre, estoy con mi querido host S. Hola. Y estamos muy emocionados en este capítulo porque vamos a entrevistar a una eminencia del periodismo peruano, a una persona que ha sido consagrada por el Ministerio de Cultura como una persona relevante para la cultura peruana. Y es una nueva directora de cine en el Perú. Ha estrenado su ópera prima en el 2024 y esa es la principal razón por la cual la estamos entrevistando, porque queremos aprender todo lo que ella ha aprendido en sus más de 30 años de trayectoria y sobre todo en esta nueva incursión en el cine que ha hecho, ¿no? Así que, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Sonalito Esta. Ay, bravo. Gracias, Sonia, ¿cómo están? Bueno, un saludo para toda la gente. Bien, bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Y bueno, un poco como te comenté, la intención es aprender todo lo que podamos en esta incursión al cine que has hecho. Así que como para ir entrando de a poquitos, justo hablando de Misión Kipi, que es la película que has estrenado el año pasado. Bueno, el documental que nos congrega aquí, ¿no? Así es, el documental que nos congrega aquí. Te quería preguntar, ¿cómo así te enteraste de la historia de Walter? ¿Cómo lo conociste a él? ¿Cómo fue ese primer contacto? Bueno, yo estuve 20 años en Costumbres, viajando por todo el país. Y bueno, cuando comenzó la pandemia, todos de una u otra manera nos tuvimos que adaptar, digamos, al nuevo escenario para seguir haciendo cosas, ¿no? Para seguir creando, seguir conversando y seguir estando en contacto con la gente que forma parte de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, yo comencé a hacer unas entrevistas por redes con la gente artesanos, en fin, artistas, para ver en qué estaban a partir de lo que había sucedido en la pandemia, ¿no? Todo por web. Exactamente, yeah. ¿No? Entonces, los profesores también eran parte de esa comunidad que me interesaba, ¿no? Así que comencé a buscar historias de profesores. Entonces, un día vi en las redes una foto de un burro con Walter encima y un robot, ¿no? Que en medio de la montaña. Entonces, o sea, me llamó la atención, porque primero era si realmente existía, claro, o era algo que te estaban presentando ahí, digamos, algo creado. Uh-huh. Y de pronto comencé a buscar más detalles de eso y me di cuenta de que era una historia real, de que existía un profesor que había creado un robot, y no era un robot, sino una robot, ¿no? Claro, entonces, claro. Eso me llama mucho más la atención y me hace concentrarme un poco en la historia y querer saber un poco más, ¿no? Entonces creo que ahí comienza la decisión de hacer un proyecto, o sea, de hacer algo a partir de esa historia, ¿no? Claro. Bueno, cabe mencionar, creo que me adelanté mucho, Misión Kipi es un documental sobre un profesor llamado Walter, que creó a esta niña robot, a la cual insertó todo el conocimiento que debe tener un niño de primaria, y durante la pandemia pasó a esta robotcita por todas las comunidades que quedaban en Colcabamba. Exactamente. En Colcabamba, y para que los niños no perdieran las clases. O sea, para mí Walter es un héroe nacional. Es un ¿no? héroe. Sí. Es un héroe. Y ya de una vez que te enteraste de la historia, imagino que entraste en contacto con él por Facebook, por alguna de las plataformas. Quería saber cómo así pensaste que esta era una historia para contar en la gran pantalla y no en un reportaje o en un video de YouTube. ¿Cómo así dijiste esto tiene que ser una película? Sí, porque uno pensaría que con la trayectoria en televisión que ya tienes y también este programa que estabas haciendo, estas entrevistas durante la pandemia, de repente optarías por utilizar cualquiera de esos dos como lenguajes para poder contar esa historia, ¿no? ¿Cómo fue eso? O sea, cuando yo hacía Costumbres, intentaba de alguna manera siempre buscar una manera diferente de contar. O sea, ¿qué pasa en la televisión? La televisión, las cosas siempre tienen que estar para ayer, ¿no? Entonces tienes un episodio cada semana y siempre falta tiempo, ¿no? Claro. O estás pensando en la edición de ese episodio que ya va a salir y estás pensando en qué cosa vas a contar en el siguiente episodio que ya te vas de viaje, ¿no? Y vienes de uno anterior que quizá hiciste de más, pero también tienes que estar pensando en el guión. Entonces es bastante complejo el tema, ¿no? Quiero entender una cosa. Sí. Es una duda que me surge de todo esto que nos dices.
Por ejemplo, yo soy un editor que trabajo en algunos casos en la oficina, como donde estamos, y en algunos casos remoto. ¿Cómo es la dinámica más o menos del equipo? Porque hay una persona que escribe el programa, otra persona que está editando el episodio anterior, gente que está viajando en medio de todo eso. Más o menos, ¿cómo funciona? No, bueno, no éramos muchos, ¿ah? La verdad que no éramos muchos. Yo hacía un preguión para viajar, digamos, con la información que me daban, pero hacía un guión estructurado con tomas y todo, casi guión técnico y literario a la vez, para la edición, ¿no? Okay. Porque yo ya en el momento del rodaje ya estaba pensando cómo quería que se cuente la historia. Entonces tuve, como te digo, una preparación en diferentes aspectos, por eso me fui a estudiar dirección de documentales en San Antonio de los Baños, en Cuba, porque necesitaba tener herramientas para contar. No, el tema técnico siempre se aprende, ¿no? O sea, siempre vas, digamos, aparece una nueva cámara, aparece un nuevo dispositivo, digamos, para registrar el audio, etcétera, y lo puedes hacer, te puedes adaptar. Pero creo que lo que tienes que tener un poco más de preparación es en la manera de contar. Y ahí es cuando marcas la diferencia, ¿no? Entonces, todos podemos hacer documentales ahora, todos tenemos un teléfono, podemos registrar, ¿no? Pero en la manera de contar, en cómo tú planteas tu historia, ahí está, digamos, la chamba y la creatividad, ¿no? Entonces yo estaba en esa búsqueda ya en costumbres. Entonces casi siempre teníamos una propuesta cada año, ¿no? Salíamos con algo distinto, hacíamos algunas cosas ya más trabajadas dentro del programa, ¿no? Entonces todo eso, yo decía, en algún momento yo tengo que contar una historia que con tiempo, ¿no? Algo que tenga su propio tiempo. Que si salen 70, 50, 80, 90 minutos, no importe, ¿no? Claro. Que tenga su tiempo, no que tengo que llegar a los 47 minutos y si me paso tengo que cortar, ¿no? Entonces, yo tenía esa idea, ¿no? Entonces, cuando aparece esta historia de Walter y de Kipi, es muy potente, es muy potente. Yo creo que el personaje, el invento, la propia historia ya te decía mucho, ¿no? Entonces era como ya demasiado absurdo, digamos, que lo trates de decir, no, por aquí no va, tómalo, ¿no? Pero es una gran historia. Y hacer un documental, ¿no? Y es una imagen súper potente, ¿no? Claro. Lo que dice es Walter con su robot en un burro con los cerros atrás. Sí. O sea, no te la crees que eso realmente puede existir. Es que por lo mismo, ¿no? Así como tú reaccionas y también, como Sonali, como nos comentas, la primera reacción o la primera impresión de uno sería decir, bueno, esto de repente no es tan así, esto no es verdad, o de repente es ahora diríamos es una imagen generada por ¿no? ahí. Claro. Y por inteligencia artificial. Claro, que en el 2020 todavía no estaba eso, pero puede hacer Photoshop. Claro, ¿no? O sea, claro, pero puede ser un muy buen Photoshop en todo caso. Tal cual. Y bueno, ya que mencionas que tú ya estabas en búsqueda como de esa idea que valiera la pena llevar a una película, quisiera preguntarte cómo fue como esa primera instancia del proyecto en que era pensar como la estructura del documental, de qué tipo de documental quiero ser, ¿no? El proceso de guión, porque algo que mencionó la crítica cuando se estrenó y que de hecho a Sebas y a mí nos encantó, pero hubo críticos que no lo entendieron así, es que es un documental muy guionado, ¿no? Y que de hecho nos remite al primer documental de la historia, que es Nanook el Esquimal, ¿no? Y que tiene el mismo corte guionado y que no lo hace menos documental por eso, ¿no? Porque al final son las mismas personas las que están actuando, los mismos escenarios. Hay una cosa importante que es importante para todos los chicos que nos están viendo, todos los sombreritos, que es el asunto de entender un poco la diferencia entre lo que es prensa o reportaje y lo que es un documental. Un documental es una película, una realización, una historia, si se quiere, que tiene impresión de realidad, tiene características de la realidad, ¿sí? Pero en realidad el reportaje o lo que ves en las noticias es lo que trata de ser imagen no alterada. ¿Por qué? Porque te está dando cuenta de algo importante que ocurre de esa manera. Y hay un tema de inmediatez, ¿no? Que tiene la televisión. Exactamente, que tiene que salir, que digamos, vale más el registro que la calidad del registro. Tal cual. ¿No es cierto? En el cine sí vale un poco más la estética, ¿no? Como que tienes que, lo que dices, no tenés que contar bien la historia para que sea una película. Y ¿no? justamente como lo dices, el documental es eso, ¿no? Una estética. Así es. Entonces, bueno, te quería preguntar cómo fue ese como primer proceso en el que no había ninguna piedra cimentada y eras tú como
creando de la nada. Claro, entonces decidí conversar con Walter, ¿no? Conversamos mucho virtualmente. Cuando ya se pudo, comencé a viajar y lo visité varias veces, ¿no? Habrá sido 2021, sí, por ahí. Sí, ya. Lo comencé a visitar y comenzamos a conversar y él me comenzó a contar ya cosas como más íntimas de esta relación con Kipi y de este proceso creativo que él había tenido, ¿no? Entonces, de su acercamiento a las comunidades y un poco comencé a ver en unas imágenes que él tenía el cómo él llegaba a cada una de las comunidades, ¿no? Entonces, a partir de eso es que fue generándose algunas imágenes, ¿no? Algunas imágenes que podrían ayudar a contar. Lo que yo sí tenía claro es que no quería que aparezca Walter sentado en un buen encuadre, obviamente, pero hablando y contando su historia en on, ¿no? O sea, mirando a la cámara. Claro, que sería, ¿no? digamos, sí. el recurso televisivo habitual, que en el caso del documental más, si se quiere, educativo o de repente Exacto. más turístico, sería voz en off, narrador hablando, o en todo caso personas que están habituadas a explicar la zona o explicar o recibir gente de fuera. Siempre está esta visión, como digo, nuevamente turística, de poder dar cuenta frente a cámara haciendo declaraciones. Pero en cambio esto, lo que nosotros vemos en la película como propuesta es que este narrador o este personaje que participa para explicar es reemplazado por la misma persona. Y hay un juego muy interesante que ustedes decían hacer en esta película, que es que justamente él te explica la historia hablando con la robot en muchas partes. Sí. ¿Cómo llegaron a eso? ¿O cómo fueron estas ideas en el encuentro entre la tradición ya que tienes de tu carrera en televisión y este nuevo reto? Claro, en ese caso, lo que nuevamente en el proceso me llama la atención es la relación que él tiene con Kipi, ¿no? Que es una relación de que ha humanizado a Kipi. O sea, yo no le he dicho, háblale a Kipi. ¿No? Él le habla a Kipi. Entonces, obviamente hay cosas que tú haces, o sea, mira, le está hablando a Kipi, entonces de repente le puede decir esto y me ayuda a contar un poco más de la historia, ¿no? Pero como sugerencia, ¿no? Pero claro, él lo hace, es a partir, o sea, toda la película está basada en hechos reales, o sea, todo lo que ha hecho ahí es porque él lo ha hecho, ¿no? Solo que nosotros en algunos momentos hemos puesto en escena para que él lo pueda desarrollar nuevamente. No, claro, ¿no? Por ejemplo, cuando arma el robot. Claro, ¿no? Obviamente. Sí. Obviamente. ¿Qué? Y esa fue finalmente la doble de Kipi. Claro, eso ¿no? te iba a preguntar. Porque hay Claro, varias la doble. Kipis. Tiene como Sí. sus versiones miniatura, tiene versiones como no tamaño real, ¿no? Pero Pero tamaño así Kipi. su tamaño normal sí tenía una doble ella. Ya. O sea, sí tenía una doble que fue utilizada cuando hicimos la escena del burro. Ah, ok. Claro, porque era menos pesada. Y además porque no tenía las cosas de adentro, digamos, y podía caerse y no había problema. Claro, pues, ¿no? y eso también justamente te iba a preguntar, tener ese cuidado porque dejan en claro a lo largo del documental que es una creación artesanal, digamos, que hay que tener ciertos cuidados y ciertas reparaciones constantes para las que Walter es parte integral, ¿no? De que el robot funcione, de que el robot siga cumpliendo su labor, ¿no? No es una cosa que se pueda tercerizar así como así y tampoco en el escenario en el que está, ¿no? Claro, pero lo chévere es que, como dice Sonali, subirlo a un burro es algo que Walter ya había hecho antes, cruzar el río es algo que ya había hecho antes, entonces en verdad tenía la maña para hacerlo en una y era más bien el burro que no quería avanzar y bueno. Claro, él sabía, por ejemplo, él decidió poner ese bulto que en realidad no pesaba nada, era como un colchoncito, una cosa así. Él decidió para poder, digamos, que se sostenga, ponerle, ¿no? Ya las cosas él, pues, las había hecho, solo que le planteamos un nuevo escenario y volver a hacerlas, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, cuando él hace o llega a cada comunidad, ahí no he intervenido, ¿no? Cuando llega a una comunidad, él llega y desarrolla su propio parlamento y su metodología, ¿no? Ahí no hay intervención, ¿no? Puede ser, digamos, una intervención en el sentido de acá vamos a hablar de tal cosa. Pero él plantea su diálogo, él plantea la pregunta, los niños reaccionan, etcétera, ¿no? Por eso es importante en Misión Kipi el uso de 2 cámaras, por ejemplo. ¿No? Porque la idea era no repetir. O sea, podemos repetir algunas cosas con Walter quizá, ¿no?
que es el protagonista y que él está comprometido con el documental. No, y que hay una más puesta en allá de la escena, historia, ¿no? claro. Hay un armado hasta cierto punto y son muchas cosas que son recreadas o propuestas así, ¿no? Pero claro, y digamos, una de las cosas que a mí de repente me parecen más mágicas es que hay lugares donde tú puedes poner una cámara y no existe esa reacción de sentirte invadido de alguna manera. Los acontecimientos que pasarían usualmente se desarrollan con la misma naturalidad, que es algo que se ve mucho en la película, en estas escenas que justamente mencionas, ¿no? Bueno, mira, otro aspecto importante, digamos, para decidir hacer esa historia es también que yo conozco Colcabamba, ¿no? O sea, yo ya he conocido Colcabamba cuando he viajado con Costumbres, ¿no? He ido como 3 veces allá. Entonces tengo no solamente el recuerdo del episodio que he hecho, sino el vínculo que he tenido con la gente. Entonces volver ha sido retomar esos cariños y que la gente nos apoye para hacer la película, ¿no? Por ejemplo, cuando las señoras le hacen el cumpleaños a Kipi, al inicio, claro, esos elementos son de alguna manera sacados en conversaciones con ellas, ¿no? Que las flores amarillas sí lo utilizamos en el cumpleaños. Tenían una idea de una canción que cantaba un cantante muy famoso, que la verdad que no me acuerdo, pero los derechos eran demasiado caros. Yeah. Entonces ahí mi comadre, Zenobia Mendoza, que es parte de este grupo de señoras, compuso la canción. Entonces esta canción la hizo ella para Kipi porque ella también canta, ¿no? Ajá. Entonces salió muy, muy natural lo que ella sentía también, ¿no? Y el cómo dicen, ¿no? Una de las cosas que he planteado y que he dejado ahí también como parte de la película es que a pesar de que tú dices que Kipi es una niña, hay gente que le dice niño, o sea, que le dice él, el Kipi, ¿no? Y se ha quedado en algunas cosas. Cuando cantan el viva a Kipi, hacen ver que es un niño, ¿no? Ajá. Pero eso también es una forma de poner en entredicho que hay algunas cosas que se invisibilizan, ¿no? Por ejemplo, el caso de las niñas, ¿no? Sí, bueno, que lo mencionan en la película cuando dicen por qué él quería hacer una niña robot, ¿no? Justamente ese asunto de poder tener una fuente de conocimiento que comparta e inspire otras niñas, porque en ciertos lugares, pues, se prefiere que los varones sean los que vayan a la escuela, ¿no? Y quienes, de alguna manera, en quienes depositan las esperanzas de la educación. Y cómo este robot pues simboliza una idea de cambio frente a esto, ¿no? Así es. Y claro, como dices, el vínculo entre Walter y Kipi, que me acuerdo que, bueno, yo fui al rodaje, estuve ahí como segundo asistente de cámara, y era súper tierno verlo, no sé, en algún momento, no sé, entre los golpes que se dejaba Kipi por los traslados y demás, no sé, a veces no levantaba la mano y le decía, oye, pero ¿por qué no levantas la mano? ¿No? O sea, realmente le preguntaba y hasta que finalmente lo hacía funcionar y levantaba la manita. Que eso también está en una parte de la película. Sí, claro, sí, porque eso, por ejemplo, que le levanta la mano cuando está con los niños, lo hace con pena, ¿no? Sí. Y nos hemos logrado su manito, dice, ¿no? O sea, con mucha pena, ¿no? Y de verdad, o sea, regresaba después del día de rodaje y tenía que revisar a Kipi porque siempre se le había pasado algo, ¿no? Claro, porque lo ha hecho con una balanza, una radio y un panel solar. Exacto. O sea, es así artesanal, ¿no? Sí. Y creo que eso es parte de como el encanto que tiene. Exactamente, exactamente. Y qué bacán lo que mencionas del apoyo de la comunidad de Colcabamba, porque, bueno, justo en nuestra entrevista pasada hablábamos con Alexandra del Castillo que en verdad solo con lo que te da DAFO no se puede hacer cine, ¿no? Entonces siempre necesitas como alguna clase de inversión de otro lado y qué mejor que la propia comunidad contando la historia de uno de sus héroes, ¿no? Sí, y había que conversar con la comunidad y quedar, digamos, más vinculados, porque yo temía también que como éramos muchos, digamos, para una historia como esta, pueda ser invasivo también, ¿no? Claro, éramos un equipo de 20, o sea, sí éramos un grupo numeroso. Digamos, yo he llegado con un equipo de 4, claro, ¿no? O sea, digamos, o 4 o 5, que éramos cuando hacíamos Costumbres. Claro, ¿y cómo fue ese paso de ser un grupo de 4 a ser un equipo de 20? ¿Te sentiste cómoda? Bueno, es una cuestión de aprendizaje, ¿no? O sea, sí, es más difícil, obviamente, manejar el tema, porque hemos tenido discusiones también en algunos momentos, pero digamos,
ha sido también una manera de encontrar cuál era mi esencia también, qué cosa es lo que quería yo contar y desarrollar y cómo todos de alguna manera contribuyeron a eso, ¿no? Entonces, tener claro eso te ayuda, ¿no? Claro, a mí me gustaba mucho tu manera de dirigir porque no te distraías con lo técnico, como decías, sino que estabas como más al tanto de qué estaba sucediendo en la realidad y ahí de alguna manera como que ya todos sabíamos qué hacer, ¿no? Yo me acuerdo que mi cámara siempre captaba los generales y la de Tony como los planos más cerrados y con eso ya estabas cubierta y era más bien ya dónde colocar el escenario, dónde colocar a las personas para que se vean bien, como que te veía más pendiente de lo que estaba sucediendo que los temas más técnicos, ¿no? Claro, y ya teníamos conversaciones anteriores, ¿no? Claro. O sea, ya con Wilmer, con Tony y con Gabriel también, habíamos visto algunas cosas ya que estaban bastante claras, ¿no? O sea, cada uno tenía, digamos, un objetivo de estar ahí, ¿no? Cada cámara tenía que ser, digamos, tener un significado dentro de la historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, si eso estaba claro, yo confiaba ya en el director de fotografía, digamos, y en la encargada de sonido, y lo que quería hacer yo y lo que siempre debe hacer, creo que un director también, en este caso todavía mucho más especial, en el caso del documental, es cuidar a tu personaje. Claro, ¿no? Claro, sí. Es apapacharlo, tratar de que esté tranquilo, igual a los demás, ¿no? Porque se te cae el personaje y no tienes documental. Claro. Porque además el documental era Walter. Claro, y además teníamos a niños actuando que actuaban de sí mismos, pero igual estaban representando algo, ¿no? Y Walter no es que es un actor profesional, pero igual lo ves súper cómodo en la pantalla, o sea, sí te comes el cuento, ¿no? Que creo que es súper importante. Sí, claro. Yo sí quisiera ahondar un poquito en uno de los aspectos que nos acabas de decir ahora. ¿Cómo es esta serie de reuniones o de visitas para poder justamente conversar algo como una producción de una película con una comunidad que va a formar parte? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, yo decidí hacer estos viajes y finalmente mi comadre, Zenobia, que era de alguna manera me sirvió de entrada para llegar a las demás mujeres que ya conocía también, pero que teníamos que convocarlas, ¿no? Entonces, una vez que sucedió eso, entonces yo esporádicamente iba, donde me quedaba 3 o 4 días y nos reuníamos en las noches a conversar, ¿no? Entonces, en general. En general. Okay. ¿No? Y hay mucho de aprendizaje y qué cosa, la gente siempre quiere hablar, siempre quiere comunicarse, ¿no? Tiene algo que decir y como que entre mujeres también como que te abrigas, ¿no? Entonces, por ahí fue el sentido. Y después cuando les planteé, obviamente no entendían bien que era una película, les tuve que explicar con el tema de costumbres y todo, pero que era un poco diferente porque salía en el cine y toda la cosa. Entonces comenzamos a construir algunas cosas y de ahí fui tematizando, ¿no? O sea, el cumpleaños, a ver qué podemos hacer, cómo podemos, y ellas sugerían, ¿no? Entonces nos vamos a poner tal cosa, entonces ella va a traer la gallina, él va a traer el cuy, etcétera, y lo hacemos de tal manera, y lo hacemos en esta parte de la plaza, ¿no? Claro, ¿cómo justamente con ellas hemos escogido los espacios. Ajá. ¿Cómo sacarle el jugo a cada escena, ¿no? Sí. ¿Qué mejor que ellas mismas para sugerirte todo eso? Exactamente, claro. Exactamente. Y eso ha sido, digamos, eso sí, siempre me llenaba de mucha energía, ¿no? O sea, yo sentía que tenía en ellas mis aliadas, ¿no? Que, digamos, podía fallar todo de repente, pero ellas iban a estar ahí de todas maneras, ¿no? Uh-huh. Entonces, el comprometerse, porque era su película también, ¿no? Su historia, ¿no? Entonces, ellas han sido muy felices cuando se estrenó también, porque han ido a ver la película. ¿Cómo fue eso? Fue hermoso. Fue en Huancayo, hicimos el avant premier y logré el apoyo de Electroperú, me acuerdo, para que nos dé los buses para traer a la gente de las comunidades. Ah, wow. Y todos llegaron, ¿no? Wow. Llegaron, fue hermoso, de verdad. Fue muy hermoso. Y verlos viendo la película, riéndose, llamándose la atención entre ellos, etcétera, fue muy hermoso, ¿no? Fue muy hermoso. Y bueno, hablando de la distribución de la película,
A mí me parece locazo el recorrido que ha tenido porque primero tuvo un estreno comercial y de ahí ha pasado por un montón de festivales, ¿no? Que es un poco lo contrario a como suele ser la distribución de una película. Claro. Y a mí me alegra un montón que se esté proyectando en Francia y que se esté proyectando en México porque en verdad es una película que habla muy bien de Perú. Justamente en una entrevista pasada comentábamos de como mala imagen que tenemos del cine peruano, que siempre habla de los mismos temas, que son temas dolorosos. Y qué bonito y qué refrescante ver una película que hable de salir adelante, ¿no? Y de tecnología y de educación de una manera tan linda, ¿no? Entonces, ¿cómo habías recibido todo ese proceso de que te llamen a festivales? ¿Es algo que tú buscaste? ¿Te llamaron a ti? Mira, de todas maneras, en el planteamiento de la distribución, obviamente estaba festivales, tenemos una persona que está a cargo de enviar la película a festivales, así que, digamos, comenzó en abril del año pasado, comenzó en el Festival de Cine Peruano en París, donde se presentó también y ahí ganó a Mejor Documental. Uh-huh. Y después ha estado en otros festivales también, pero a la par le hemos estado llevando a algunos lugares, ¿no? A colegios, por ejemplo, a universidades, a espacios abiertos también en algunas comunidades, ¿no? Por ejemplo, hemos ido a una provincia de Huancavelica que es Huaytará, donde por primera vez ven una película peruana, por ejemplo, ¿no? Entonces se ha presentado en el mismo Huaytará y en 2 anexos de ahí muy cerca, ¿no? Entonces también en colegios, con gente del instituto, etcétera, ¿no? Y eso es con financiamiento de DAFO también, la distribución. Bueno, la distribución sí fue con el financiamiento de DAFO, que es un estímulo no concursable, uh-huh, que generalmente termina si presentas tu proyecto y te dan el dinero. Claro, porque, o sea, me gustaría mencionarlo porque muchas veces dicen, no, que la plata de DAFO, que se la llevan y no pasa nada. No, sí pasa algo y ese es un gran ejemplo de algo bonito que salió con los estímulos de DAFO, ¿no? Y está bueno protegernos. Sí, bueno, para hacer la película uh-huh, ganamos un premio, el premio de producción alternativa, que nos dio una cantidad de dinero para poder comenzar, pero no ha sido suficiente para hacer la película, ¿no? Hemos tenido ahí, claro, obviamente el respaldo del Ministerio de Cultura nos ha servido para buscar otro tipo de alianzas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la cooperación internacional a través de la Embajada de Suiza, que también apostó por la película, la empresa privada a través de Calpa Generación, de otras empresas también que nos han dado el apoyo y han permitido que hagamos los procesos no demorándonos tanto, ¿no? Claro. Entonces, porque a veces terminas tu rodaje y ya no tienes plata para el proceso que viene, ¿no? Claro. Entonces, eso nos ha permitido tener el dinero, digamos, para continuar y no detenernos, ¿no? Claro, y de verdad ha sido una película con un súper buen ritmo de procesos, ¿no? Porque si en el 2021 descubriste la historia, en el 2022 se grabó y en el 2024 a comienzos ya uh-huh, se estaba estrenando. Sí. Entonces, de verdad, súper eficiente el esquema. Sí, el esquema funcionó por este apoyo, porque cuando en realidad creatividad siempre tenemos, sí, ideas siempre tenemos, lo que no hay es dinero. Así es. ¿No? Hay financiamiento. Entonces, si tienes el financiamiento y puedes apuntalar eso y hacer que se junte un buen equipo, entonces funciona, ¿no? Claro. Entonces, el tema de la postproducción se hizo en Argentina, por ejemplo, con un equipo que formó ahí a Javier Anaya, que fue coproductor también de la película. Entonces formaron un equipo de profesionales de distintas productoras y ellos fueron los que hicieron la post, ¿no? Que salió muy bien en realidad. Sí. O sea, el sonido se escucha súper bien, que es una de las grandes críticas que tiene nuestro cine nacional, ¿no? Entonces, de verdad, sí es bonito ver que tiene una calidad técnica ya internacional. Y ya que mencionas el equipo, me gustaría preguntarte cómo sentiste tu equipo de rodaje siendo tan disparitariamente, ¿no? Yo creo que tenía 25 en ese entonces y había gente de 50 y había gente de 30 y creo que fue bonito y súper era mi primer rodaje de un largometraje, pero lo sentí bacán por eso, ¿no? No es que éramos todos chibolos que eran uh-huh, haciendo nuestra primera película, pero tampoco era, o sea, al mismo tiempo tenía la oportunidad de estar ahí. Claro, la idea fue esa, ¿no? O sea, combinar
¿no? Porque, bueno, los que ya somos más viejos, obviamente, tenemos a veces perspectivas distintas, ¿no? O una mirada diferente, ¿no? Entonces, eso combinado con los jóvenes que tienen nuevas ideas, tal vez pueda resultar en algo más práctico con las cosas, ¿no? Y creo que fue así, ¿no? Sí. Entonces hay cosas que se han resuelto porque hay digamos, de los jóvenes hay como más espontaneidad de hacer las cosas. Nosotros a veces nos hacemos un mundo con tomar una decisión. Entonces creo que por ahí se ha ido combinando bien, ¿no? Claro, y ponte por mencionar un caso de Julio González, el gaffer, te arreglaba la parte del laboratorio de Walter, lo solucionaba en 2 patadas, ¿no? Luz acá, banderita acá y listo, y quedaba bonito el plano, ¿no? Sí. Y por ahí que alguien mayor que está acostumbrado a trabajar con luces más grandes, ¿no? Por ahí que a trabajar con otro ritmo de trabajo no hubiera tenido... O a trabajar con más equipos también. O a trabajar con más equipos, o equipos más pesados, no hubiera tenido como esa... no sé si maña, ¿no? Solvencia. Pero, claro, esa solvencia. Así es. Bien, Sonali, y retomando un poco lo que hablábamos de este contacto creativo con la comunidad, de lo que fue la experiencia de rodaje y de finalmente cómo es hacer una película que tenga el aporte que esta película tiene. Uno de los puntos que me parece importante como para terminar de redondear lo que fue la experiencia con esta comunidad es que a veces en el cine en general, no solamente cine peruano, se pone en duda, ¿no? Que a veces las comunidades o los espacios se pueden abrir a una producción, te pueden brindar facilidades, te pueden dar apoyo, pero a veces es difícil encontrar casos en donde esta película ya realizada con el apoyo de la comunidad encuentra la forma de regresar o de agradecer a la misma comunidad. ¿Nos cuentas la experiencia de este estreno donde pudieron asistir en Huancayo, me imagino parte de la comunidad? Sí. Y bueno, y después la gira que ha tenido también para acercarla a otras localidades. Pero ¿de qué otra forma dirías que esta película ha regresado a esta comunidad que es justamente la que retrata? Claro, bueno, el Avant Premier fue un primer acercamiento. Obviamente no pudieron ir toda la gente de las comunidades. Claro. Sobre todo estaban ahí quienes participaron, pero había un poco de gente, sus familias y todo eso. Así que fue igual bien bonito porque ya ellos sabían de qué se estaba hablando, ¿no? O sea, ya no te imaginas la película si no la ves y es algo concreto, ¿no? O sea, estas personas que vinieron en algún momento acá, mira, hicieron esto y salió, y me gusta lo que ha salido, ¿no? Entonces, eso es bien bonito. Pero también Walter comenzó a llevar la película también, ¿no? Él nos ha ayudado promoviendo también la película y generando espacios para que la vean, ¿no? Entonces ha llevado a algunas de esas comunidades que han participado, se han juntado en su local comunal y ahí les ha pasado la película, ¿no? Claro. Entonces eso ha sido también muy bonito, ¿no? Por ejemplo, en el mismo Colcabamba, en el centro de Colcabamba, en la Plaza de Armas se ha pasado la película y han estado más de 300 personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ha sido bien interesante también esa presencia, porque así la gente, o sea, confía en ti también, ¿no? Porque en realidad, a veces perdemos la conexión con la gente porque no retribuimos lo que ellos nos dan en colaboración, ¿no? Claro. Claro, hay que llevar esa coherencia hasta el final del proceso, ¿no? Porque a veces, claro, a muchos les debe haber pasado de estar empilados con el proyecto y contarles la película que se va a hacer, se graba la película y ahí ya se distraen con el estreno y demás, y es como le falta esa parte que dices de regresar, de involucrarlos en la película, en llevarla a todos lados. O sea, de verdad que chévere la actitud de Walter, que además ahora mientras que hablabas de cómo había apoyado él a que la película siga viéndose, creo que él también había desarrollado una aplicación, ¿no? De Kipi que creo que podía jugar, algo así puede ser. Sí, también. Tiene, digamos, un montón de cosas, ¿no? Hay una aplicación ahora ya tiene una aplicación y ahora las Kipis que ha hecho, pues tienen un mejor software, son más livianas, de tamaño más pequeño, y trabajan ya con otros profesores, porque Walter los ha capacitado, enseñando también, siendo una herramienta educativa Kipi, ¿no? Entonces, claro, digamos, su trabajo continúa avanzando, ¿no? O sea, nosotros contamos la historia de la Kipi original, pero
pero Walter pues ha avanzado muchísimo y no solo es reconocido aquí en el Perú, sino también fuera, ¿no? Claro, por supuesto. Y bueno, mucha de la gente que nos ve, gente que le gusta tanto ver cine como hacer cine. Entonces, quería aprovechar que esa era tu ópera prima para preguntarte qué gran lección o qué gran como conclusión sacas de todo ese proceso que vienes viviendo con esa película. Una de las cosas es que ha sido difícil, digamos, empezar, avanzar un poco, hasta que he podido conectar no solo, digamos, esta idea, este cariño con la comunidad, sino también con el tema económico, ¿no? Que creo que me ha permitido, digamos, desarrollar una película con tranquilidad, ¿no? Que me ha enfocado, que me ha dado tiempo de pensar o de ver cómo debería quedar o cómo no debería quedar, etcétera, ¿no? O sea, he tenido tiempo para eso, ¿no? Entonces eso me parece súper importante. Entonces también creo que es la manera, el largometraje documental es lo que yo quiero seguir haciendo, ¿no? Entonces hay otras historias que quiero contar y que quiero hacerlas de esta manera, ¿no? Teniendo tal vez algunos recursos de ficción, pero basándote en hechos reales que tengan algo que decir y que puedas conectar con la gente, ¿no? Yo creo que no solamente es el tema de terminar la película, ¿no? Sino que hacer que tu película llegue a la gente, quizá no a esas personas que tienen la oportunidad de ir al cine, sino a otras personas que tal vez no han tenido una experiencia de cine y que quizá con un proyector llevándolas puedan al menos intentar imaginarla, ¿no? No, y qué lindo y qué importante conocer el cine, imagínate, a través de imágenes que son cercanas o incluso a través de imágenes de la vida de uno mismo. Claro, o sea, debe ser, bueno, para mí no hay nada más lindo que ver una película y que hablen con tus palabras, reconocer tus calles, ver pueblos que ves en tu día a día, ¿no? Eso es como verte representado en la pantalla. Es lo más bonito que hay, ¿no? Y también hace poco veía, por ejemplo, el caso de la activación, digamos, de todo el turismo de un pueblo pequeño en Japón a partir de la creación de unos muñecos con movimiento que eran de yokais o de estas figuras como de fábulas, criaturas mágicas, digamos, a partir de la obra de una escritora. Tematizaron todo el pueblo y activaron el turismo ahí a través de eso. Si lo llevamos al cine, hay muchos casos de lugares que se han habilitado para turismo y que finalmente ha representado un cambio para los pobladores a partir de aparecer en películas. Entonces también es importante, creo, conectar las diferentes localidades y los tantos, no sé, espacios maravillosos que tiene Perú para justamente poder generar de repente crecimiento a través del cine, ¿no? Claro, y como dice Sonalí, historias por contar acá en Perú hay infinitas, ¿no? Sí. Y escenarios no aprovechados. No, claro. Escenarios, o sea, yo siempre pienso en cada una de estos personajes que he conocido a lo largo de 20 años, de estos lugares, digamos, de estos talentos que hay, o sea, son una historia. Cada uno es una película, ¿no? Entonces la cosa es encontrar cuál es la que debes ser la siguiente, ¿no? Uh-huh. ¿Y ya tienes así mapeada tu idea de la próxima película o todavía la estás buscando? Bueno, en realidad tengo dos, ¿cómo se dice? Como rutas, ¿no? Yeah. O sea, estoy pensando en esas, ¿no? Yeah. Creo que por ahí va a ir. Una es que hace algunos años se comunicó una chica conmigo a través del Messenger. Me dijo que quería hablar conmigo, se apellidaba Tuesta. Y bueno, nos contactamos y hablamos por teléfono. Entonces ella me contó que en esa época que hace un tiempo había trabajado en la Reñec y que habían ido a una comunidad nativa que se llama Charapillo, una comunidad Shawi. Habían ido a hacer el registro de las personas de ese lugar, ¿no? De los nativos Shawi. Y cuando ella se puso a hacer el registro, se dio cuenta que la mitad de la población de ese lugar se apellidaba Tuesta. Ah, ¿no? Wow. Entonces ella me llamaba para contarme, ¿no? Bueno. Y entonces tu conexión ahí con los Shawi, ¿no? Entonces, de los pueblos originarios, digamos,
Yo he conocido muchos, pero por ejemplo, no he conocido el pueblo Shawi. O sea, nunca he hecho un programa de los Shawis, ¿no? Entonces, tienen muchas cosas que contar, ¿no? Tú los ves, su traje, su vestimenta, su pintura en la cara es muy distinta a la de los demás. Entonces, tienen cosas muy particulares, ¿no? Entonces, esa es la anécdota, claro, ¿no? Quizá me lleve alguna ruta por ahí. Y lo otro es que siempre yo he querido contar, porque ha sido un impacto para mí desde niña, ha formado parte de mi vida, forma parte de mi vida y ha impactado en la carrera que he tenido, en la manera como soy y todo. Es una heroína de mi pueblo, es una heroína de la capital de Amazonas, que es Chachapoyas, que es Matías Rimachi. Es una heroína de 1821, de una batalla que tuvimos allá y que se ganó. Entonces tiene ella el conocimiento de la gente sobre ella es alucinante. O sea, tú le puedes preguntar a cualquiera y te va a contar. Y no lo sabemos por el colegio, sino por nuestra propia familia. Entonces lo que quiero en algún momento es contar su historia, pero con un coro de voces, ¿no? O sea, que sean 20, 30 personas, claro, desde su oficio, desde lo que fuera, que digan algo de ella, ¿no? Claro, es el pueblo contándote la historia el pueblo contando de su heroína. Sí. Ojalá puedas hacer esa película pronto. Me da muchas ganas de verla. Suena muy bien. Bueno, creo que ya hemos llegado al final, ¿no? No sé si hay algo más que quieras contarnos. Bueno, buscamos siempre relaciones con centros culturales, con asociaciones, con lo que quieran en diferentes lugares del país. Así que si quieren de alguna manera que vayamos llevando la película, o sea, se pueden conectar a nuestras redes de Misión Kipi la película o de Sonalito esta. Ok, entonces, si es que, por ejemplo, yo estoy estudiando en un colegio y quisiera ver la película, podría contactarme contigo por ahí para decirme... Para poder organizar una presentación, ¿no? Y puede ser en clubes, en centros culturales, exactamente, en cualquier organización. Qué buen dato. Porque justamente, claro... no sé, mi mamá justo se refirió la semana que estuvo en Cineplanet y me decía, ¿pero dónde la puedo ver? Sí. Y decía, no sé, ¿no? Pero claro, por ahí que es cuestión de organizarse y armar esa ocasión, ¿no? Claro, y me imagino yo que este año vamos a anclar en YouTube, de repente hay una estrategia de online que están pensando a ver cómo ancla en qué nuestra película. Porque la idea es también que, oye, ¿dónde la veo? Pucha, pagas algo y la ves, pues, ¿no? Claro, como un pay-per-view. Claro. Bravazo. Así que ya lo saben. Si quieren ver Misión Kipi y, bueno, de repente quieren organizar una proyección, tienen un grupo de amigos que escucharon de la película o se están enterando a través de este podcast de la película, ya saben, le vamos a dejar acá las redes para que puedan escribir y organizar una proyección, porque lo más importante de una película es que se mantenga viva a través de su contacto con el público. Y, bueno, estén atentos también a las mismas redes en caso de acá a un tiempo la película pueda estar disponible en alguna de las plataformas que ha mencionado Sonali ahora. Y por último, ya para cerrar esta mención, decirles que sí consideramos que es una película no solamente significativa, importante y con un contenido muy, muy valioso, sino que además también es una película divertida, creo que enternecedora y conmovedora, ¿no? Conmovedora y que además también, como tú dices, que es algo importante siempre tener películas que puedan hablar en nuestros propios términos y que nos resulten más cercanas. Así que creo que este es un gran ejemplo de eso. Ojalá la puedan ver pronto y la puedan disfrutar. Así es. Así que ya saben, si les gustó este capítulo, denle su like, compártanlo, comenten qué les gustó más, qué les gustaría que sigamos hablando en esos capítulos siguientes. Y no se olviden de suscribirse y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.